Dos administraciones y media que todavía no se han electo, y por otro lado pone también en precario la estabilidad del EMPIRA, como pone en precario también el mismo presupuesto público. ¿Y hasta dónde se puede endeudar el país, Mauricio? Mire, esto ha ido cambiando. Según el Fondo Monetario, antes era el 25% del tamaño de la economía, de lo que llamamos Producto Interior Bruto. Ahora se habla de 40%, de 50%. En realidad, nosotros hace mucho tiempo debimos haber dejado de endeudarnos y debimos haber tenido una estrategia de desendeudamiento. Y esto implica más o menos unos 15.000 millones de dólares si consideramos el endeudamiento externo, el del sistema financiero que hay en el país, como también lo que tiene que ver con los institutos de jubilación y pensión en calidad de deuda interna. ¿Y en qué sentido se comprometen estas dos administraciones próximas con esta colocación de bonos? De manera muy sencilla, la principal asignación del presupuesto público sigue siendo el pago del servicio de deuda, es decir, de intereses y capital, y hasta este momento es la principal asignación del presupuesto, y la probabilidad de que esto disminuya en los próximos 8 o 10 años es absolutamente ninguna. En otras palabras, el endeudamiento público que tiene el país es el más severo que en la historia económica de Honduras hemos podido tener en los últimos 6 años. Y por lo tanto, la principal prioridad para poder tener un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario o una nueva relación vigorosa con los organismos financieros internacionales va a depender muchísimo de si pagamos o no el servicio de deuda, o de si no podríamos encontrarnos con una dificultad que en español le llaman probabilidad de un país descarrilado. Nosotros hemos considerado que supera los 15.000 millones de dólares. Hablar de 15.000 millones de dólares significa hablar casi del 70-75% del tamaño total de la economía. Eso es muy delicado, eso es muy grave, y por lo tanto no es de sorprenderse entonces que la principal asignación de toda la recaudación tributaria y también de nuevo endeudamiento público siga para seguir pagando un nivel de endeudamiento que ya sobrepasó las capacidades. Aunque las actuales autoridades están prácticamente sacando pecho con esta colocación de bonos soberanos por la tasa en la que la consiguieron. Si uno escucha a las autoridades, casi podría pensar que somos un país del G7 o del G8. Pero cuando vamos al mundo de la realidad, hay 3,5 millones de personas que hoy no van a comer, hay 3,5 millones de personas que no tienen empleo. Esa es la realidad, y no es una realidad que el FOSDE inventa, eso es lo que en las calles existe.